iniciar las actividades con una conferencia de lujo. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta unidad a la doctora Gladys Añorbe. Muy bienvenida a esta unidad 131. Y por supuesto a todos los académicos, a los estudiantes de las distintas unidades del país, a las y los estudiantes de las distintas sedes de nuestra unidad 131. Bienvenidas, bienvenidos. Esperamos que la jornada de hoy sea tan intensa y tan productiva como la del día de ayer. Pues sin más, yo cedo la palabra a la coordinadora de esta actividad y nuevamente bienvenidos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día de sesión. Es muy importante para nosotros la participación de la maestra Gladys Añorbe. Ella es maestra de educación básica con estudios de doctorado en pedagogía crítica y educación popular en el Instituto Maclaren. Cuenta con una amplia experiencia en programas de educación de personas jóvenes y adultas. En la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, fue parte de la licenciatura en Educación de Adultos y del Diplomado Fundamentos Teórico-Metodológicos de las Prácticas Socioeducativas con Personas Jóvenes y Adultas, así como en el diseño de la licenciatura en Intervención Educativa, línea EBJA. Además, en la coordinación de la unidades, fue responsable en la coordinación académica. En el INEA colaboró en el diseño curricular del modelo educativo para la vida y el trabajo, particularmente en su traducción a la modalidad en línea. De igual manera, fue parte del equipo de diseño de la Universidad de la Experiencia en el Estado de México, y el programa de autocuidado de la salud de UPN junto con la Secretaría de Salud. Durante el sexenio que acaba de concluir, fungió como asesora de diseño curricular de la formación inicial de docentes. Y por supuesto, muy importante mencionar que ella es fundadora y colaboradora de la red EBJA. Le cedemos la palabra, el micrófono a la maestra Gladys para que pueda darnos su presentación. Gracias. Gracias, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo y sobre todo quiero felicitar a la UPN porque es uno de los primeros eventos donde se considera la inclusión con el lenguaje de señas y entonces no sé cómo se llame la chica que nos está... Sonia y otras dos chicas nos harán favor de hacer la traducción del lenguaje de señas. Me parece que si están, generalmente quedan en la sombra, pero hay que reconocer el trabajo que ellas están haciendo. Bueno, pues en ese sentido y sin mayor preámbulos, quisiera iniciar diciéndoles que me da mucho gusto estar en esta UPN. Después de 3 meses es la primera salida que hago de trabajo. Entonces, pues estoy aquí y es una conferencia más que dirigida a los docentes, que la mayoría de los docentes saben de los temas que estamos hablando. Es dirigida a las y los estudiantes, más en este momento en que estamos en una serie de cambios y que vamos a, bueno, yo espero que vamos a continuar, que no va a ser un cambio como cada sexenio que cambian y que vamos a continuar un poco en esta ilusión de Finlandia, que dicen ellos que tienen un programa de 40 años continuos sobre educación, o sea, no cambian cada sexenio como nosotros. Entonces, en esta continuidad, pues somos maestras, maestros que estamos intentando tener una participación diferente. Entonces, en ese sentido, pues me da gusto, ya es el 25, la 25 reunión y 24º año de la red EDCA que iniciamos en
Monterrey, en la unidad de Monterrey, que ya ni tiene la EDCA ellos, pero ahí se inició la primera gran reunión de esta, y que es la que una de las redes que la UPN tiene y que sigue formando estudiantes. Entonces, bueno, pues la conferencia tiene que ver con metodologías activas para trabajar con personas jóvenes y adultas, que básicamente ustedes seguramente ya conocen varias, pero hay una que no necesariamente conocen o no se habla mucho y que me parece que hoy se le está dando nombre, pero desde Paulo Freire se venía trabajando lo que es el aprendizaje en servicio o aprendizaje situado, pero Paulo Freire desde los 60 lo venía trabajando. Entonces, en ese sentido, ¿ya se cambió? No. No. Auxilio. Aquí necesitamos un joven experto en tecnologías. Para la presentación. No se rían, Hay puedes. que ser jóvenes, Bueno, si es joven, Ahí se ve. Ahí, pero ponle la copita. ¿ya se ve? Ahí. Lo más fantástico de estos eventos es ver caras nuevas, porque es la continuidad del trabajo que venimos haciendo, la generación Ya. del relevo. Y además le mueven aquí. Aquí. Ajá. O con esto. Ajá, con eso también. Con eso. Ok. ¿Ese? Ok, bueno, pues el recorrido que vamos a hacer es un recorrido que inicia obviamente con un propósito, con algunas precisiones conceptuales de las metodologías activas, con las implicaciones de las metodologías activas con personas jóvenes jóvenes y adultas y algunas metodologías para trabajar. El propósito de esta plática, más que dar a conocer y demás, porque yo creo que eso ya está mucho en el Internet, más bien es buscar apoyar procesos de la toma de decisiones a partir de reflexionar sobre la aplicación de metodologías activas con personas jóvenes y adultas, porque no todas se pueden aplicar y no con toda la gente. Hay que reconocer la diversidad, incluso de educadores y educadoras. Esta diversidad de educadores y educadoras, incluso hay maestros, maestras con toda la experiencia del mundo que no se atreven a aplicar metodologías nuevas y que se equivocan. Digo, no sé cuántas veces, más de 3,000 errores tuvo Einstein, y nosotros queremos que nuestros estudiantes a la primera ya esté bien. Y en realidad, sin ver que el error permite construir nuevos saberes, nuevos conocimientos. Entonces, hay en esta toma de decisiones es con quiénes sí y con quiénes no y en dónde sí. Por ejemplo, a mí se me hace más difícil aplicar estas metodologías activas en educación básica de población abierta, porque tiene otros intereses, va rápido, necesita su certificado y no cree que trabajando de manera activa con estas metodologías pueda aprender. Están acostumbrados y de hecho hay un estudio en Quito, Ecuador, donde la función del asesor está en más del 50% de asesores en explicar,
porque la gente quiere que le expliquen y aplicar, que le expliquen y aplicar y vámonos para obtener su certificado de primaria, secundaria y demás. Entonces, con esta gente, con estas personas, se nos van si aplicamos una metodología activa que no responda a sus intereses. No quiere decir que con todas, yo creo que con varias personas sí se puede hacer en educación básica. Pero bueno, siguiendo con esto, ese es el propósito. ¿Y qué son las estrategias didácticas? Qué son las metodologías activas. Las metodologías activas se van a diferenciar de otras metodologías, primero que nada, porque no son métodos. No es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, las metodologías tienen una dinámica y van a cambiar conforme vayan requiriéndose en las necesidades del estudiantado. De tal manera que yo puedo tener una planeación excelente con paso 1, paso 2, paso 3, y el grupo sucede un incidente crítico y el grupo cambia. No puedo seguir aplicando paso 1, paso 2, paso 3. Tengo que cambiar. Lo que no cambia puede ser mi objetivo, mi propósito, mi intención educativa y el hecho de que yo conozca todo el tema me da la posibilidad de cambiar. De ahí la importancia de investigar cada una de los contenidos que vamos a trabajar, porque el tener todo el panorama general, incluso de cómo se construyó, cuál es su origen, me da la posibilidad de poder cambiar e introducir nuevas propuestas en estas metodologías. Yo pude haber dicho, voy a hacer un mapa conceptual como técnica, no como metodología, utilizar mapa conceptual como técnica y el grupo dice quiero una infografía, porque vamos a hacer esto y bueno, pues me tengo que adaptar a esa parte. Entonces, ¿qué es lo que tiene de diferente estas metodologías hacia otras metodologías más individuales? Es que son interactivas, o sea, implica la interacción con otros, con otras. Y en esta interacción, cada persona es protagonista de su propio aprendizaje. Aunque construimos desde otros con otros, el aprendizaje ocurre en mí y tengo procesos de análisis de la información, procesos cognitivos que pueden ser diferentes a los de otros, otras, y eso hace que el aprendizaje que yo tenga pueda ser incluso diferente a otros, aunque el contenido sea el mismo, pero el tipo de aprendizaje puede ser diferente e incluso haber aprendizajes, digamos, periféricos que yo no tenía considerado y que la gente logró, ¿no? Y a veces para la gente ese es más importante que el otro aprendizaje que yo le pueda dar, ¿no? Entonces, en esta, algo que también es importante señalar en esta definición es que el contexto es fundamental. Y con las personas jóvenes y adultas, el contexto tiene que estar presente siempre. ¿Sí? Y no me refiero al contexto solo social, comunitario, sino también al personal. O sea, el personal, cómo se siente, cómo llega, cómo le fue con los hijos, incluso con el marido, porque tenemos de todo, desde quienes no las dejan los maridos estudiar hasta
quienes se salen y de todos modos siguen estudiando, pero tienen problemas con los hijos, siempre hay un problema y siempre hay algo que aqueja a las personas. Conocer estas necesidades, estos intereses y tomarlos en cuenta en los procesos de estas metodologías es fundamental. Y es fundamental porque no es lo mismo que llegue alguien corriendo al aula o al círculo de estudios pensando que incluso la van a regañar y ya trae la espada desenvainada y ustedes les dicen, ¿y por qué tan tarde? ¿No? Sin preguntarle, que decirle, qué bueno que llegaste, ¿cómo estás? Etcétera, ¿no? Hacerla sentir cómoda, bajar ese nivel de adrenalina que tiene y que es importante para poder entrar a un proceso de aprendizaje con los compañeros, porque van a interaccionar y al interaccionar hay quienes en este corre-corre contestan de una manera agresiva. ¿Y qué hacemos con eso? Pero si sabemos cuál es su situación, de dónde viene, cuáles son sus problemas, qué están haciendo, que yo sí creo que las educadoras y educadores lo saben porque una de las angustias que dijera Blecher es quedarnos sin grupo, quedarnos sin gente. Y entonces buscamos todas las artimañas, por decirlo de alguna manera, a estrategias para que la gente se quede y nos metemos hasta en su vida personal. Pero eso no lo consideramos a veces en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino decimos, bueno, pues ya hubo la catarsis, ya hubo el desahogo, pasemos a otra. Es como cuando les dicen a los niños, les cuentan un cuento para motivarlos y luego ya cuando termina el cuento les dicen, sacan su cuaderno de matemáticas y resuelvan todas esas cuentas. Pues se acabó la motivación, se acabó todo y se desvinculó. Es igual aquí, porque no estamos incorporando. Cuando todos nos incorporamos, o sea, mi cuerpo no llega solo, llega con mi cerebro, llega con mis emociones y con todo eso se incorpora a un proceso de aprendizaje. No tendríamos que estarlo dividiendo. Hay gente que habla sobre cuáles podrían ser los fundamentos. Y digo cuáles algunos de estos fundamentos, porque tiene que ver también con todo el desarrollo de las neurociencias y el neurodesarrollo, o sea, cómo funciona el cerebro. Y eso no lo escribí aquí porque hay todo un debate dentro de la EDJA si las neurociencias aportan o no aportan, son ciertas, no son ciertas, es todo un debate. Entonces, solo quise anotar algunos antecedentes, algunas partes teóricas que nos sirven para quienes dicen que estas metodologías surgieron de la nada. Y no es así. Tienen fundamentos en Piaget, en Vygotsky. Ustedes saben que Piaget habla sobre el constructivismo y que el conocimiento, los aprendizajes se construyen, ¿sí?, en interacción con otros. Gracias. ¿Se escucha? Sí. En interacción con otros, con otras, y en colectivo, que es esta interacción. Gracias, Nina. Y Vygotsky habla de la interacción con el medio ambiente. Eso fue en el siglo pasado, en los 1920,
70 y sigue porque efectivamente somos seres sociales. Después tenemos la escuela de activa de DIU, ¿no? Que también tiene, y la escuela, perdón, la escuela nueva y las escuelas activas de los 50 y de los 70 que empezaron y que, bueno, ustedes pueden ahondar sobre esto, pero son como los fundamentos y los antecedentes, gracias, que ustedes pueden encontrar de estos y que incluso, bueno, muchos de ustedes jóvenes, jovencitas, algunos docentes, trabajaron con el método de proyectos. Otros trabajaron con Montessori, otros siguen trabajando con Freinet, ¿no? Que son educaciones activas y alternativas hacia la educación tradicional, donde el chico es depositario o el estudiante o nuestros adultos son depositarios del saber del libro y del docente o del educador o de la educadora, sino que era que tuvieran un papel más más activo. Y la otra, bueno, que a mí me parece importante, en el recuperar los planteamientos del enfoque humanista de Carl Rogers, que coloca en el centro a las personas, ¿no? O sea, él coloca en el centro, como psicólogo, coloca en el centro a las personas y me parece que desde ahí también Paulo Freire, con el aprendizaje, que bueno, alguien le puso aprendizaje y todo, pero yo no encontraba la diferencia de toda la definición de aprendizaje situado con los planteamientos de Paulo Freire y hasta que nos invitaron a dar un curso en Bolivia sobre métodos de aprendizaje y le había un método que se llamaba el método Reflex. Y yo decía, pero si esto es Paulo Freire. Pues sí, los gringos tomaron la palabra generadora y le pusieron método Reflex, ¿no? Entonces entendí que el planteamiento de Paulo Freire, alguien didácticamente lo tomó y le puso aprendizaje situado y lo empezó a socializar. Pero desde ahí, o sea, Paulo Freire, la palabra generadora viene del contexto donde están, es la reflexión donde están de la gente sobre esa palabra y es una reflexión política, social, de sintaxis, o sea, es integral. Entonces, me parece que siempre ver hacia dónde, de dónde vienen, pues son cosas que nos pueden ayudar. Bueno, sobre todo a quienes ya tenemos cierta edad y que decimos, pero esto, ¿cómo? ¿No se llamaba así? ¿No se llamaba asado? ¿No ya lo trabajó Sultanito? Y vemos que efectivamente ya lo trabajaron, pero alguien le pone otro, lo bautiza con otro nombre y lo da a conocer, y entonces, porque acuérdense que incluso Paulo Freire en el gobierno anterior fue vetado de su país, con todo y que ya está muerto, fue vetado de su país. Entonces, para que vean cómo siguen varias cosas. ¿Qué implica trabajar algunas metodologías con las personas jóvenes y adultas? Les decía las características de cada persona. Lo venimos repitiendo toda la vida y sí lo tomamos en cuenta en términos de, si les digo cuáles son las características de la población adulta que ustedes atienden, me da la de la población adulta.
Si les pregunto cuáles son las características de las personas jóvenes y adultas que ustedes exponen, me dan las características de la población adulta, pero difícilmente muchos pueden describir las características de las personas con todo y que el proceso, que tenemos una ventaja en el proceso educativo de educación con personas jóvenes y adultas, que es intergeneracional. O sea, ese proceso intergeneracional con las metodologías activas desaparecen el que los jóvenes sepan más o tienen más, están más fresquecitos para aprender y yo ya estoy vieja y ya no puedo aprender o me cuesta más trabajo para aprender, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es desempolvar esas neuronas, ¿sí?, para volverlas a activar, y eso cuesta trabajo. Incluso nosotros, nosotras, decimos, es que como ya está grande, ¿no? Y pues no, tenemos que tenerle más paciencia y hasta los desafíos que les ponemos son más sencillos, sin ver que a lo mejor pueden tener otros desafíos más fuertes, ¿no? Entonces, creo que es importante y de ahí la importancia de la realimentación y de la evaluación. En el caso de la que nos toca a nosotros que no evaluamos para calificar, sobre todo en, no sé, en un proceso del IFE, en una situación de esta, más ni siquiera en el básica, no evalúa más que los que están en nocturnas, pero los demás no evaluamos para calificar. Eso tiene que quedar claro, sino que la evaluación es sobre el progreso. La evaluación es sobre lo que la gente va logrando alcanzar. Y algo que es importante es que los maestros, maestras, siempre vamos a evaluar desde el déficit. ¿Sí? Le falta, no hizo, le falta. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustan las rúbricas porque aunque me falte toda la ortografía, en la rúbrica no decía que me ibas a evaluar la ortografía. Alcancé esto, y no dice que me ibas a evaluar la ortografía. A ti te toca que para la próxima, en mi rúbrica, pongas que vas a evaluar la ortografía. Pero ahorita yo sí logré ta, ¿no? O hay quienes dicen, hasta aquí, no puedo lo demás, ya lo intenté y no puedo lo demás, ¿no? Pero esta parte, por eso me gustan las rúbricas, porque parte del proceso, aunque muchos dicen que es conductista, que aunque muchos dicen, a mí me ha guiado para poder apoyar desde lo que sí tienen las personas, desde lo que sí logran las personas, y no desde lo que yo creo que tiene que lograr, o incluso estoy segura que tiene que lograr, pero tiene mala ortografía. A ver, no me dijiste que ibas a evaluar ortografía, ¿no? O como los estudiantes, ¿no? Le entrega, maestro, pero yo le entregué, maestro, pero yo le entregué el trabajo. Y yo les digo, oigan, yo no trabajo, yo no califico entregas, ¿eh? Yo no, si quieren no me entreguen. ¿Y entonces cómo va a calificar? Por eso, voy a calificar el contenido, no la entrega, ¿no? Pero yo le entregué y nada más por entregar, ya quieren que le sube el punto, que los califique, que no. A mí no me entreguen si no quieren. Yo voy a evaluar esto. Entonces, en estas evaluaciones, y por eso me gusta la rúbrica, porque casi mismo, ahí mismo en la rúbrica, sobre todo cuando es
una rúbrica holística, me va dando la retroalimentación a mí y si no entiendo puedo acudir hacia el docente. En el caso de las personas jóvenes y adultas, a mí me parece que evaluamos justamente para ver sus logros, pero no con el fin de calificar, sino de ir realimentando, ¿sí?, el proceso que van teniendo. Entonces, esta parte y que tiene que ver mucho con el que yo conozca a cada una de las personas que estoy atendiendo. Y eso me lleva tiempo. La intención con que se creó el grupo, que puede ser un círculo de estudios, es fundamental porque hay grupos que se están, por ejemplo, ahorita, bueno, no sé si yo, porque estoy un poco cercana a grupos que se han estado conformando de comunidades en defensa, por ejemplo, del agua. Y ahí entra lo que decía o lo que Mercedes Ruiz llama la otra educación, los otros aprendizajes que se dan en la otra educación y que ahí se da el debate, se da la asamblea, se toman decisiones, se empiezan a tener otra serie de aprendizajes y ¿cuál es la intención con que se formó ese grupo? Si es, por ejemplo, de defender el agua, por ejemplo, aquí en Hidalgo hubo un encuentro entre los hijos de migrantes y las mujeres de Izmiquilpan para intercambiar artesanías, intercambiar productos y demás, y vinieron jóvenes y vinieron obviamente jóvenes, algunos padres, madres, pero en este intercambio el objetivo es muy preciso, es colocar una serie de productos con una serie de historias personales que están en esos productos en el mercado gringo, pero en esta interacción de jóvenes y adultos o adultas mayores, porque además fue con adultas mayores. Entonces las adultas mayores, su objetivo era sacar los productos que tenían y que tienen calidad, pero que no podían hacerlo y lo logran conformando este tipo de cooperativa que se logra hacer en este intercambio. Entonces tienen un proceso de aprendizaje en términos de calidad, financiero, o sea, se convirtió en un grupo no solo de intercambio de mercancías de llevar y traer, sino de planeación, de comercialización, es un proceso más largo que tienen en Izmiquilpan y que su objetivo pues no era sentarse a aprender, sino nada más sacar los productos, pero en el momento en que necesitan tener más elementos sobre incluso de cómo cotizar sus productos para llevarlos a ese mercado y demás, y empiezan a aprender presupuestos, contabilidad y una serie de cosas que ellos, no, o ellas más bien, ellos y ellas, porque son hombres y mujeres, no tenían pensado, ¿no? Y entonces en ese proceso de aprendizaje, pues la evaluación, el conocer cuál es la intención del círculo de estudios del grupo o demás, también nos va dando elementos sobre qué es lo que tenemos que fortalecer en cada una de las personas jóvenes y adultas, ¿no? Las experiencias de vida, incluso escolares, esas son fundamentales. Hay muchas de la gente adulta que llegó, joven y adulta que llega con nosotros, trae una experiencia escolar que a veces no es una muy satisfactoria y no quieren volverla a repetir. Es importante conocer esa experiencia
de vida y esa experiencia escolar, porque es lo que ponen en juego cuando se trabaja con otros, con otras. Ay, esta no veo. ¿No ves? Espera. ¿No quieres Ah, lentes? me va a prestar sus ojos. Ya. Ah, Ahora, me sirvió. en este caso, las metodologías activas, y siempre hemos sido, aprendemos nosotros, y muchas hemos aprendido de la educación tradicional. De hecho, estamos aquí y muchos somos de la producto de la educación tradicional. La diferencia ahora es que no somos responsables. Algo que es importante y que le decía yo a una amiga, ahorita no te lo quites, es las y los maestros somos responsables de enseñar a aprender, pero no somos responsables de lo que aprende el alumno, la alumna, el educando, el educador, la educanda. Eso no es nuestra responsabilidad. Yo no puedo meterme en la cabeza de un estudiante para que aprenda lo que no quiere aprender, ¿no? Y que me diga, es que nunca le entendí, es que nunca me enseñó, es que nunca, o sea, no. Y en las metodologías activas, quien asume la responsabilidad de ese aprendizaje es quien aprende. Pero en esta lógica de nadie aprende por sí mismo y que además en esta lógica de Paulo Freire, donde yo aprendo otras cosas. Incluso aprendo a cómo enseñarle a alguien que no quiere aprender, pero necesita aprender porque tiene que presentar su examen, ¿no? Y por eso está conmigo. Este va a ser mi aprendizaje, pero lo que aprenda ella es su responsabilidad. Entonces, esa parte con las metodologías activas y los maestros nos hemos creído que es nuestra responsabilidad el aprendizaje del estudiante. Y ya cuando salen los estudiantes, las estudiantes al campo, se dan cuenta de lo que les hace falta y que sí lo vieron y que sí lo trabajaron y que lo que hicieron fue cumplir, ¿sí? Que eso no implica aprender. A veces sí, ¿eh? El cumplir ya implica aprender, pero cumplir, entregar y vámonos, ¿no? Y después hay que trabajar. Con las metodologías activas, está quemado. Las personas investigan, aportan y son portadores de una experiencia desde la cual van a aportar para comprender y para interaccionar o comprender un fenómeno o transformar un fenómeno. Aprenden a la interacción con el entorno y fortalecen algo que se requiere es el fortalecimiento de las relaciones interpersonales o la reconstrucción del tejido social. ¿Sí? Para el educador o la educadora es importante que considere la experiencia, que ya lo he dicho varias veces, intereses y necesidades de cada persona, que monitoree el aprendizaje y que algo que es fundamental, partir de los saberes y conocimientos de las personas. Por ejemplo, si vamos a utilizar el método de problemas, que algunos le llaman método, otros le llaman, cuando se convierte no en paso 1, paso 2, sino en un proceso de construcción,
Estamos hablando de una metodología y cuando se convierte en esa metodología, implica un seguimiento y una serie de procesos que van a seguir las personas para resolver un problema. Pero una de las cosas que se tiene es que los problemas que vayamos a resolver o que pongamos en la mesa para trabajar con el grupo de personas jóvenes y adultas, tiene que ser un problema de la realidad, un problema que les interese resolver, transformar, cambiar. De lo contrario, no van a ser, o sea, problemas ficticios hemos tenido muchos y en educación y les hacemos hasta los maestras hacíamos un banco de problemas para que los estudiantes, bueno, pues aquí vamos a tener que se hace son problemas de la realidad, cuestionan la realidad, investigan la realidad, porque es un problema que les interesa resolver. Y es en ese sentido, esta parte de los antecedentes que tienen las personas es que tienen una manera de cómo resolver los problemas. Entonces, no es que yo llegue con la metodología de resolución de problemas o de aprendizaje basado en problemas y les diga, no, tengo que considerar, a diferencia de los niños, tengo que considerar cómo resuelven ellos los problemas. Y van a encontrar muchos caminos. Y entre todos, los que estén interesados van a encontrar los caminos para resolver, o sea, las estrategias para resolver dicho problema, ¿no? Que eso me parece que es fundamental porque pensamos que la gente no sabe. Por ejemplo, hay el aprendizaje colaborativo, como si las personas no hubieran colaborado con otras para hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que vamos a construir en esta nueva colaboración? Son nuevas maneras de cómo hacerlo y relaciones. Pero la gente sabe colaborar y sabe aportar. Entonces, a diferencia de los niños que van a aprender, por ejemplo, a regular sus emociones, las personas van a fortalecer ese trabajo o esa regulación de emociones, pero no van a aprender a hacerlas, sino van a fortalecerlas o a transformarlas. Y les decía, a partir de la realidad. Esto es importante para hacerlo. Ahora, esta metodología que les decía, aprender, que es de la que voy a hablar, que es una estrategia didáctica que combina el aprendizaje y servicio en la comunidad en un solo proyecto. Les decía, la defensa del agua, la defensa de la tierra, este proyecto de Izmiquilpan, ¿no? Que nada más empezó como interacción e intercambio y se convirtió en un proyecto más amplio, ¿no? De bien común para la comunidad y donde cada participante se implica, es decir, se implica en las necesidades reales del entorno para mejorarlo y para transformarlo. Es decir, un trabajo en la comunidad. Tenemos de esos, tenemos muchos, no solamente es el trabajo, y bueno, a mí me parece rescatar los trabajos de Mercedes Ruiz con la otra educación, donde tienen... Ay, ya, es que, gracias.
¿Qué se obtiene con estas metodologías? La capacidad para analizar la realidad. Eso nos falta incluso a nosotros. No, a nosotros nos falta la capacidad de interrogar, aprender a interrogar la realidad más allá de preguntas inferenciales. Entonces, es aprender a analizar la realidad, de construir soluciones en colectivo, de trabajar en comunidades y redes. Hay un proyecto muy interesante en Oaxaca sobre cómo decidieron con los desperdicios de celulares hacer una red de comunicación entre la comunidad sin utilizar Movistar y ni nada de esas cosas. Coexalan tiene otro proyecto similar, también Coexalan, que tiene otro proyecto similar, y es la comunidad con la Complex de la UNAM, que se unen para hacer estos proyectos y trabajar en redes. La capacidad, les decía, de preguntar, de interrogar, la capacidad de reflexión, acción, reflexión. O sea, según vayamos haciendo el trabajo, vamos también valorando en asambleas cómo nos va, cómo no nos va, y esta parte tiene que ver con la reflexión que vamos haciendo. Entonces, me parece que una de las metodologías que siempre se ha trabajado es aprendizaje en servicio, pero ahora le llaman aprendizaje en servicio, pero pues esto se viene trabajando desde mucho tiempo, ¿no? O sea, diríamos mínimo desde Paulo Freire para acá, pero yo diría desde antes, ¿no? Desde las comunidades que se organizaban para pedir un maestro, para pedir una escuela, y sobre eso aprendieron caminitos para poder ir exigiendo otras cosas para sus propias comunidades, y son aprendizajes de vida para la vida, que no necesariamente están intencionados, pero que sí están presentes ahí. ¿Qué nos toca a nosotros como educadores, educadoras? Generalmente nos insertamos en la educación básica, pero quienes inserten en el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, que ahí tienen procesos de educación y capacitación para la ciudadanía en derechos humanos, van a encontrar que hay una serie de elementos que nos permiten estar presentes y poder intencionar los aprendizajes, que esa es nuestra labor. Me quedan 10 minutos que serían para preguntas. No, de que expongas y después Ah. preguntas. Ah, O sea, sigue hablando. ok. Entonces, donde hay aprendizajes intencionados, hay, les decía Mercedes Ruiz que trabaja la otra educación, que son aprendizajes no intencionados, pero que son aprendizajes de vida, para la vida, y que sirven para, digamos, para la sobrevivencia cotidiana. Pero en el caso del IFE, de derechos humanos, de CONAPRED, ¿no? Está de contra la discriminación y demás, son aprendizajes intencionados que requieren de un educador, de una educadora que los vaya guiando. Y en esta nueva guía, en este proceso en que estamos, donde ustedes saben que la violencia nos genera por todos lados estar alertas, necesitamos reconstruir los tejidos sociales, y esa es una de las tareas del educador, de la educadora, de personas jóvenes y adultas, empezar a influir para reconstruir
el tejido social que de nuestra, por lo menos de nuestra comunidad. Ya sé que nadie es profeta en su propia tierra, pero podemos intercambiar para poder construir y no poder construir y no necesariamente en mi tierra tiene que ser que yo construya. Entonces, creo que la labor que tienen ustedes como educadores, educadoras, es una labor que les queda muy fuerte con personas jóvenes y adultas, a diferencia de la educación primaria, donde está arreglada los contenidos en la educación de personas jóvenes y adultas, aunque quieramos arreglarlos, no es posible porque se van las personas. Entonces tenemos que considerar no solo sus conocimientos, sino también sus saberes y lo que saben hacer. Eso es importante. ¿Cuántas personas han llegado ahora sí vengo a aprender porque ya tienen el certificado, pero no aprendieron y dicen, ahora sí vengo a aprender, porque necesitan aquello que no aprendieron, porque solo mecanizaron? En el caso, por ejemplo, de matemáticas, es importante, si yo me pongo como propósito que aplique el algoritmo, mi propósito tiene que tener que comprenda y aplique, porque el que aplique no implica que comprendió en el caso de matemáticas, física, química, ¿no? Sino que está haciéndolo mecánicamente. Encontró la lógica y sobre eso lo hace. Pero en el caso de que dice comprenda, ya implica otra serie de procesos antes de aplicarlo. Y me parece que eso es fundamental, que tendría que con las personas jóvenes y adultas sí requieren que se busque la comprensión, porque además ellos están buscando no solo aplicar, sino comprender, entender qué está pasando, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, bueno, pues con esto cierro. Gracias, doy paso a las preguntas. El otro micrófono. Otro micrófono. A ver. No, es que no tiene que ser. Sí, para ahí. Para allá, para allá. Bueno, pues después de esta cátedra que nos ha dado la profesora Gladys, damos un momento para una primera ronda de preguntas. Si les parece, 3 preguntas y respondes. Damos tres preguntas al público, respondemos y regresamos a ver si nos alcanza el tiempo para una segunda ronda. Juan Santiago. Gracias. Juan Santiago de Morelia. Pues no solo para preguntas, también para comentarios y por supuesto felicitaciones. Y recuperar tu excelso adjetivo de esta cátedra que recién estamos degustando de nuestra querida amiga Gladys. Yo suelo resaltar un aspecto importante que planteaste con otro adjetivo en tus metodologías activas, que es los saberes de la historia de vida de nuestros adultos, de nuestros jóvenes y adultos. Tú lo planteabas como experiencia, que bueno, vamos a ponerlo como un término parecido, que
digamos, plantea un punto de partida de nuestra forma de encontrarnos con nuestros educandos, nuestras educandas, para generar procesos de aprendizaje. Y sí, hacernos responsables de cómo aprenden, no de cuánto aprenden y de qué aprenden. Ese es un proceso interno, aunque a la vez en interacción con el medio, con el contexto social y muy personal. Y solamente, por último, aclarar o ampliar que uno de los puntos importantes de la teoría piagetiana y que no falla, según hasta donde hemos todavía recuperado en nuestros procesos permanentes, son las invariantes funcionales, que se presentan igualmente en los adultos como en los chiquitos, aunque comparten otros intereses, otras historias de vida, otras experiencias que hay que aprovechar, pero que es un punto de la teoría de Piaget que debemos recuperar, las invariantes funcionales. Gracias y qué feliz de estar aquí contigo compartiendo el pan y la sal de tus saberes. Gracias. Y otro aplauso para Gladys, por favor. Gracias. ¿Cómo te reconocen? Me encanta eso. Marta. Sí. Querida Gladys, muchas felicidades. Espero que esta conferencia nos las puedas brindar para compartirla posteriormente con nuestros estudiantes de la Universidad Pedagógica de Mérida. Allí en Mérida te queremos mucho. Fuiste varias veces a darnos talleres y otras cosas y hay afectos, hay tiempos compartidos cuando nos hemos encontrado en los eventos. Pero lo que acabas de plantear creo que nos libera de algo importante. Cuando nuestros alumnos van a prácticas y hacen su diagnóstico, encuentran que hay cierto riesgo de drogadicción en las comunidades, en las comisarías de Mérida o de otra comunidad, y luego dicen, vamos, llevan el proyecto, lo aplican, lo hacen, pero las señoras que participan, que generalmente son señoras, dicen, sí queremos que nos den taller de adicciones, pero que nos enseñen a tejer. Y en esa perspectiva lograron las alumnas conseguir una maestra del Ayuntamiento de Mérida para que vaya a tejer, o sea, se obligaron a hacer otras gestiones, otras necesidades, y aprendieron a tejer unas bolsas y unos pañitos preciosos que luego los van a vender a la comisaría a la ciudad de Umam, Yucatán. Y eso es interesante porque se repite. Los que están ahorita haciendo prácticas, si queremos aprender cuestiones de cómo mejorar nuestra alimentación para nuestra calidad de vida y nuestra salud, pero queremos que nos den clases de Zumba. O sea, en serio. Entonces, no atender eso es contradictorio lo que tú estás planteando. Aunque ellos hacen un diagnóstico, pero hay otros intereses y otras necesidades y otros espacios y otras formas de interactuar. Yo creo que esto que acabas de plantear para los alumnos les libera porque les permite ver las otras necesidades que no aparecen en su diagnóstico, pero que se manifiestan al momento de estar con su intervención. Muchas gracias por ello, Gladys. Un abrazo para ti. Respecto a lo que dice Marta, dos cosas. No es lo mismo que la gente aprenda zumba a brincar y a saltar mientras el instructor se ve o la instructora se ve en el espejo, a que aprenda zumba tomando conciencia del cuerpo, tomando conciencia de cada músculo que está moviendo, de cada hueso que está moviendo y de lo que implica moverse sin un autocuidado. Entonces, a mí me parece que es distinto aprender zumba porque quiero brincar y bajar de peso, que se vale, a aprender zumba con una conciencia o autoconciencia
de mi cuerpo, de lo que implica mi cuerpo. Ese es por un lado. Por otro lado, ha habido casos, un caso fue el de, no sé si fue Zamora o Zitácuaro, donde un equipo hizo el diagnóstico y en el diagnóstico, un diagnóstico participativo, y en el diagnóstico participativo acordaron qué iban a hacer y al final el presidente municipal las manda a llamar para decirles que no se puede hacer cargo de su seguridad, que tienen que salir y salieron, creo que se fueron a la UPN de Morelos para poder concluir, pero ahí el dilema, porque me entero, el dilema es que no aplicaron el proyecto. Y entonces yo les decía a los maestros, a ver, oigan, se logró que hicieran el diagnóstico. ¿Cuántos diagnósticos participativos tienen? No cualquiera. O sea, no porque no haya aplicado un proyecto que además ni siquiera corresponde, es su responsabilidad, implica que tenemos que reprobar a los estudiantes encima de todo, de que ya el gran trabajo que hicieron y encima reprobarlas porque no hicieron el proyecto sin ver todo lo que se logró en el diagnóstico cuando es un diagnóstico participativo. O sea, hacer asambleas, estar con la comunidad en la mañana, digo en la noche, porque eran en la noche las asambleas, con los riesgos que se tienen, coordinar esas sesiones para que les digan, está reprobada porque no aplicaste el proyecto, el diagnóstico. O sea, creo que son de las cosas que se tienen que tenemos que pensar cuando digo las características del contexto y las características de las personas jóvenes y adultas, no empieza allá, allá en la comunidad, empieza en nuestra aula. En el caso de los maestros, empieza en nuestra aula. Si no, estamos hablando contradictoriamente de que hagan como los maestros. Yo estoy en normales y, bueno, también en la UPN se da el caso. Se forma para que formen allá. Quieren que los estudiantes hagan trabajo en equipo, apliquen las metodologías activas, pero los tienen sentados viendo el occipucio de cada persona atrás, ahí, y no se mueven. A ver, ¿cómo voy a aprender a que en un equipo hay problemas de interacción, no son rosas, sino hay problemas de interacción? Y el estudiantado no vive eso. Y luego no comenta, que en este caso sí tendrían que comentar cómo lo resolvieron. ¿Cómo resolvieron esas diferencias? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo lo voy a resolver con jóvenes, que muchos de esos jóvenes van a tener la edad de nuestros estudiantes. Y muchos de las personas adultas van a tener la edad, bueno, van a ser más grandes, pero van a vivir la misma experiencia. Entonces, ¿cómo lo van a resolver si están en filas viendo el cuello de la persona de adelante? O sea, no hay manera. Por ósmosis no se puede. Hay que vivir estas metodologías. Yo creo que parte de muchos de ustedes cuando están haciendo los diagnósticos, cuando están haciendo sus prácticas de intervención, están trabajando aprendizaje en el servicio, pero no lo tienen consciente, ¿no? Porque lo que les preocupa es
sacar el diagnóstico, el proyecto y la calificación, ¿no? Digo, está bien, pero, pero ¿qué ven en ese proceso? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo reflexionan? Hay reflexión, acción, reflexión en el aula sobre cómo les está yendo en las prácticas. Por ejemplo, esta experiencia que comentaba Marta o la misma de Ixmiquilpan, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Porque la memoria se nos borra. Y luego vienen otros, esta de Ixmiquilpan me entero porque vienen otros y escriben sobre ella, ¿no? Y los protagonistas y las protagonistas, bien, gracias. Entonces creo que sí es importante la reflexión, acción, reflexión de las prácticas que ustedes están haciendo y vivir las experiencias de las aprendizaje de las metodologías activas que ustedes lo hacen cuando hacen trabajo por equipo, pero no reflexionan sobre eso. Si bien nos va, yo creo que en comunidad sí hay un trabajo colaborativo, pero en trabajos de la escuela de contenidos hay un trabajo de nos dividimos las partes, cada quien hace una parte y luego suman, no integran, suman. Gracias. ¿Quién más? Bueno, pues les agradecemos mucho su participación, su presencia. Sé que seguramente las dos estudiantes y maestros se quedan con algunas dudas, se quedan a reflexionar. Ojalá podamos encontrar ahora muchos medios para poder compartir, ¿no? Más allá del tiempo que tenemos en esa mesa, sus dudas, sus reflexiones al respecto. Bueno. Denme un minutito, por favor. Bueno, yo sí quiero agradecer a Gladys el esfuerzo y el valor que ha tenido para venir aquí. Ella es una persona comprometida y vive la pedagogía de servicio. Y ella, desde el inicio, hace 25 años, está dentro de la red. Ha sido una de las diseñadoras de la LIE EBJA. Y yo les pido un gran aplauso para reconocer todos sus méritos. Y en el marco de ese agradecimiento y de los aplausos muy bien merecidos, otorgamos la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo y la Red de Educación para Personas Jóvenes Adultas, otorga una constancia a Gladys Añorbe por su participación. Muchísimas gracias. Por favor, también le brindamos un aplauso y un agradecimiento a la moderadora Alba Liliana Amaro García por esta labor y tu reconocimiento. Muchas gracias por su asistencia, por su apoyo y les invitamos a pasar al auditorio al siguiente evento que es el conversatorio entre estudiantes. Será en el auditorio y se replicará en las aulas 5 y 6, por favor. Los eventos están transmitiéndose en vivo vía Facebook y en YouTube estarán disponibles también. Okay. Están abiertas las mesas de registro también para quien haga